Muy buenas noches, amada iglesia, muy buenas noches a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor, una vez más, agradecidos con nuestro Dios por la bendición que nos da en esta noche de poder estar juntos como iglesia, de reunirnos en esta noche para que podamos también meditar su palabra. Gracias por conectarse a esta meditación, estudio, predicación de la palabra del Señor, para que siga Dios nutriendo nuestro corazón, nuestro espíritu y nos siga enseñando acerca de lo que venimos desarrollando y trabajando con la palabra del Señor sobre el tema de la serie que estamos estudiando, entendiendo ser un seguidor de Jesucristo. Es muy importante que en estos tiempos nosotros recordemos y otros aprendan, si no lo conocen, lo que significa realmente ser un verdadero discípulo de Jesús. En este tiempo se necesita que las personas que no conocen de Dios, que no conocen la palabra, que no conocen acerca de Jesucristo, puedan ver en nosotros que realmente nosotros le seguimos a Él, para que ellos puedan ser inspirados y desear en sus corazones también seguir a Jesús. Vamos a tener una palabra de oración para entregar este tiempo y sea Dios quien nos guíe, sea su Espíritu quien nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por el privilegio y la bendición que tú nos das a cada uno de los que estamos ya disponiendo nuestros corazones y conectándonos juntos, sincronizando en escuchar esta grabación, Señor, por medio de la cual tú nos vas a instruir, nos vas a capacitar, nos vas a formar para que nosotros demos ese testimonio que tú quieres que nosotros dejemos en esta vida como discípulos de Jesús. Espíritu Santo, toma el control y sé tú guiándonos en todo el entendimiento, danos la revelación y la profundidad. Y sobre todo, Espíritu Santo, seas tú quien marque profundamente con la palabra, que es viva y eficaz, nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted esta noche? Tener su Biblia a la mano. En toda reunión usted debe tener su Biblia en la mano. Reunión de iglesia, reunión de cristianos, no debemos dejar nuestra Biblia en casa. Ahora usted está en casa, bien cómodo, conectado ya al audio. Abra su Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 19, que es el pasaje que voy a leer con ustedes y sobre el cual vamos a meditar la palabra del Señor en este tiempo. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra y revélala en nuestro espíritu y en nuestro corazón.
Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy queremos ver sobre la oración. La palabra clave en estos versículos es orar, oración. Si usted se da cuenta, se repite 2 veces. 2 o más veces que se repite una palabra en un párrafo como en este, ya nos muestra que hay un tema del cual el Señor quiere tratar y del cual quiere que nosotros aprendamos. Hoy vamos a reflexionar, a meditar, a estudiar, a predicar acerca de Jesús y su vida disciplinada de oración. Queremos ver qué es lo que nos enseña este pasaje acerca de la vida de Jesús relacionada con su vida de oración. La oración debe ser asumida como muy importante. El Señor Jesús asumió como muy importante la oración en su vida. Recordemos que en los evangelios se habla de Jesús hombre. Jesús en forma de hombre, Jesús en humanidad, en cuerpo humano, en perfecto, sin pecado, pero viviendo como hombre y como hombre e hijo de Dios que Él es, que Él era, que Él es, la oración la asumió como muy importante. La oración debe ser de la misma forma asumida como muy importante por aquel o aquellos que son discípulos verdaderos de Jesús. Vuelvo a preguntarte en esta noche, ¿eres un verdadero discípulo de Jesús? ¿Podrías decir en esta noche que es importante para ti la oración? Estamos estudiando y desarrollando la serie Entendiendo ser un seguidor de Jesús. Ya hemos visto varios principios que son parte de los verdaderos discípulos. Esta noche queremos ver un principio más. Y lo vemos en el pasaje que hemos leído y que debemos también nosotros, este principio alineado, relacionado con la oración, la vida de oración de Jesús, debemos nosotros también seguirlo y debemos también desarrollarlo siempre en nuestras vidas. Si es que realmente eres un discípulo, eres una discípula del Señor Jesús. Y mira, entrando ya a las primeras observaciones del pasaje que hemos leído, observamos y aprendemos en la vida del Señor Jesús que Él tenía una vida disciplinada de oración. Una vida disciplinada de oración. Podemos hacer 3 preguntas básicas para escudriñar este pasaje. ¿Dónde oraba Jesús? ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? ¿Y qué hizo Jesús después de orar? A la luz de estas 3 preguntas que nosotros podemos plantearle para observar el texto que hemos leído, podemos aprender mucho de la vida disciplinada de oración de Jesús. ¿Dónde oraba Jesús? Dice el verso 12 que en esos días se fue al monte a orar. Número 1, Jesús escogió un lugar específico o escogía lugares específicos para dedicarse a la oración. En este caso, Jesús estaba aplicando a la oración personal. Él tenía una vida disciplinada de oración personal. Él desarrollaba una vida de disciplina de oración personal. Escogió un monte, dice que se fue al monte a orar. Y noten que el lugar que escogió no fue un lugar cómodo. Díganme ustedes si el monte puede ser un lugar cómodo para una persona y pasar tiempo en ese lugar. A veces estamos sentados cómodamente en un lugar, en una silla, en un sofá, pero al pasar el tiempo, a pesar de que el sitio cómodo en el cual nos encontramos empieza a molestarnos, empieza a fastidiarnos, empieza a incomodarnos y nos lleva a tener que levantarnos y a cambiar de lugar. Ahora pensemos en un monte. Un monte no era un lugar cómodo. Sin embargo, Jesús escogió el monte para orar, para tener un tiempo personal de oración al Padre. Número 1, debes escoger un lugar para orar en casa, para tener un crecimiento, un desarrollo en tu oración personal. Pero no debe ser un lugar cómodo, no un lugar donde te sientas tan cómodo que al iniciar o iniciando tu tiempo de oración
Cierras los ojos y te quedas dormido por largo tiempo. Y perdiste el tiempo que habías separado para invertir y tener tu vida de oración personal en ese día. Número 1, debemos escoger un lugar adecuado, un lugar que no sea muy cómodo, un lugar donde nos mantengamos atentos, despiertos, lúcidos para desarrollar nuestra oración personal. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo oraba Jesús? Dice el verso 12, que pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche. Para el judío en aquel tiempo la noche empezaba a las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde empezaba la noche para ellos. Vamos a un poco tratar de ajustarnos lo más cercanamente posible al contexto cronológico de oración de Jesús. Vamos a entender o a pensar que Jesús empezaba a orar a 8 de la noche, 9 de la noche tal vez. Y dice que pasó toda la noche. Para ellos, la noche terminaba a las 5 de la mañana. Entonces Jesús posiblemente empezó a las 9, 8 de la noche. Vamos a ver cuántas horas. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 horas de oración. Generalmente está asignado que nuestro cuerpo debe dormir para descansar no menos de 8 horas y no más de 8. Porque si duermes más de 8, tu cuerpo también se va a cansar. Aunque a muchos les gusta dormir más de 8 horas y estar cansados durante todo el día por dormir mucho. Jesús pasó 8 horas orando en un monte. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu oración personal? Cuando Jesús estaba orando en el huerto del Getsemaní, horas antes de ser tomado preso para ser juzgado por los religiosos judíos, dicen las escrituras que él pasó la noche orando y sus discípulos tenían los ojos cargados de sueño y no pudieron ni siquiera mantenerse en oración una hora. ¿Saben por qué? Número 1, porque no tenían una disciplina de vida de oración. Estaban recién formándose como discípulos y aprendiendo a orar y aprendiendo a desarrollar la disciplina de oración. Cuando uno ya está en disciplina, en un desarrollo de disciplinada vida de oración, ya está, vamos a decirlo de esta manera, dentro de un training práctico en la cual ya ese tiempo escogido, invertido diariamente, ya es parte de la vida del discípulo. Por lo tanto, entonces el discípulo se mantiene ahí, en ese tiempo de pasar orando con el Padre. Pero aquí lo importante es cuánto tiempo invertía Jesús para su oración personal. Jesús les dijo a los discípulos, les enseñó que mínimo debían estar 1 hora en oración y velar 1 hora en oración. No está circunscrito a que pases una, puedes pasar 2, 3, 4, 5, 6 horas. Si las puedes, pues llévalo a cabo y desarróllalo. Hay días que estarás 1 hora, hay días que estarás 1 hora y 15 minutos, hay días que estarás 30 minutos porque no te alcanzó o no tienes un poco más de tiempo. Lo importante es pasar tiempo de oración personal con el Señor. Tercero, ¿qué hizo Jesús después de orar? Dice en el verso 13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles, y se da una lista de 12 nombres, de los cuales Jesús escogió para asignarlos a ser sus apóstoles. Pero dice que él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, o sea, llamó a todos los discípulos, que eran más de 12, y de los que estaban ahí, él escogió 12 para asignarlos, establecerlos, constituirlos, formarlos, entrenarlos como apóstoles. Aquellos que iban a continuar la obra que Jesús estaba iniciando y la cual posteriormente la encargaría desarrollar o continuar a los discípulos hasta el día de hoy.
Entonces vemos que después de que Jesús pasó 8 horas orando, Él escogió a 12 de entre los discípulos, escogió a 12 para establecerlos como apóstoles. Quiere decir que Jesús tuvo que pasar 8 horas en oración para poder recibir la revelación y la dirección del Padre y orar para ver a quiénes escogería como los 12 apóstoles. Pero no solamente eso, dice el verso 17 que luego con los 12 y los discípulos descendieron a un lugar llano, dice, donde había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de varias regiones, Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y de Sidón, y que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades y para ser liberados de los tormentos de los espíritus inmundos que habían en muchos por la posesión demoníaca que los atormentaba. Quiere decir entonces que Jesús pasó 8 horas no solamente para elegir a 12 apóstoles dentro de sus discípulos, sino que también pasó horas en oración para prepararse y el poder de Dios en él fluyera en la liberación de los endemoniados y atormentados por espíritus inmundos y en la sanidad para curar a muchos enfermos. Hay algunos que quieren ir y imponer manos inclusive sobre los enfermos o sobre la gente que está atormentada por espíritus inmundos sin haber pasado primero un tiempo de oración al Padre y prepararse en oración. Quieren que el poder de Dios se despliegue, pero no están dispuestos a doblar sus rodillas previamente y pasar tiempo de oración con Dios, con el Señor, para preguntarle cuál es su voluntad, cómo vas a obrar, qué es lo que tú quieres hacer con estas personas, con estos enfermos, con estos que están atormentados por espíritus inmundos o poseídos por algún demonio en sus vidas que está teniendo dominio sobre sus vidas. Jesús consideró que era importante primero orar antes de ir y sanar a un enfermo, primero orar antes de ir y liberar a uno que estaba atormentado por un espíritu de las tinieblas. Te pregunto, ¿puede decir usted que tiene una vida disciplinada de oración? ¿Considera como importante usted la oración en su vida? ¿Considera como importante orar con otros? ¿Considera importante usted orar con su iglesia? Estas preguntas, mis amados hermanos, tienen que ayudarnos a reflexionar profundamente en esta noche. La oración debe ser importante en la vida de un verdadero discípulo. Y una de las cosas que a mí como pastor, y no solamente a mí como pastor, sino a muchos pastores, nos preocupa el ver la poca respuesta en la iglesia para la oración. La poca respuesta de los miembros de la iglesia para participar de los cultos de oración. La oración en la vida de un verdadero discípulo debe de estar alineada en 2 dimensiones. Te lo menciono en un momento. ¿Cuáles son las 2 dimensiones en las cuales debe estar alineada la oración o la vida de oración de un verdadero discípulo? Pero valgan verdades. En todos los años que tengo como cristiano, que son un poquito más de 25, 26, casi 28 años como cristiano, o 26 años como cristiano, una de las cosas que he visto a lo largo de estos años es que hablando universalmente de la iglesia, por lo menos acá en el Perú y de las iglesias que he conocido, que no son pocas, he visto que hay una gran despreocupación de los congregantes por participar de los ayunos de la iglesia, por participar de los cultos de oración o de las vigilias que la iglesia programa durante el año para que todos se unan como cuerpo de Cristo a orar, interceder y presentarse en oración como iglesia
ante tantas necesidades por las cuales se tiene que interceder por la iglesia, por las familias de la iglesia y por las cosas personales de muchos que están en la iglesia, incluido también los pastores y la familia de los pastores. Y cuando vemos la poca respuesta, pues realmente uno se pregunta qué está pasando en el cuerpo de Cristo, o en muchos que son parte del cuerpo de Cristo. Y es verdad, por ejemplo, que si el día de la reunión de oración de la iglesia se programara una actividad como la de un concierto de un grupo cristiano, esa noche, que es el día y la hora de la oración de la iglesia está vacía, o de repente el pastor con uno o con dos miembros de una congregación orando, porque el resto le fue más importante participar en un concierto de música cristiana. Ay, pastor, pero usted no se pase, ¿es de música cristiana? Sí, pero el concierto es más importante que orar con la iglesia. ¿El concierto de música cristiana es más importante que el culto de oración? La respuesta en las escrituras es: no es más importante, no es malo, es bueno, pero no más importante que el culto de oración de la vida de una iglesia. Porque la palabra de Dios nos manda que no dejemos de congregarnos en ninguna reunión que la iglesia tiene programada para el desarrollo y crecimiento espiritual de la iglesia. La oración en la vida de un verdadero discípulo debe estar alineada en dos dimensiones, en la dimensión personal y en la dimensión del cuerpo de Cristo. Cada una es sumamente importante, mis amados hermanos, para el discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante cada una de estas dos dimensiones? Porque cada una tiene una trascendencia e impacto en lo espiritual. Hermanos, hay cosas que no puedes alcanzar solo por orar de manera personal. Necesitas de la oración del cuerpo de Cristo, y ahí es donde yo o tú debemos o debes unirte a orar con otros en la iglesia. Hay oración, hay situaciones que tu vida o la vida de alguien que está a tu entorno requiere no únicamente de tu oración personal, requiere de una oración que trascienda con más fuerza, con más profundidad, con mayor dimensión, y esa es la oración de acuerdo y en unidad con quienes son parte de la iglesia donde tú has sido puesto por el Señor. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que he visto a lo largo de mis días como cristiano que les encanta poner carga de oración a la iglesia o a sus hermanos para que oren por sus necesidades, pero ni siquiera ellos mismos que te piden que ores son capaces de orar por sus propias necesidades. Simplemente te dejan a ti la responsabilidad y te la entregan para que tú lo hagas por ellos. Pero ellos no están dispuestos ni a orar por sí mismos y menos de ir al culto de oración para orar con quienes a ellos les pide que oren por sus vidas. ¿De qué estamos hablando, mis amados hermanos? ¿Puede realmente ser un verdadero discípulo alguien que tiene una visión y comportamiento de ese tipo? Yo lo puedo decir con toda claridad que no. No es un verdadero discípulo, porque los verdaderos discípulos que yo veo en las escrituras tenían una identidad de hijos, pero también tenían una identidad de hijos en el ámbito personal, pero también tenían una identidad en el ámbito de que se veían como parte de un cuerpo. Y por lo tanto, es importante que yo esté presente en ese cuerpo llamado iglesia. Así como la oración personal es vital para tu desarrollo y crecimiento espiritual, también es vital que tú ores con la iglesia para el crecimiento de la iglesia. El discípulo genuino
no se mira únicamente en dimensión personal, sino también en la dimensión de ser parte de la iglesia. Para muchos, solo es importante orar solos y no con la iglesia. ¿Por qué? Porque no han entendido que son miembro del cuerpo de Cristo. Aquellos que realmente tienen oración personal y entienden que son parte de la iglesia porque han entendido que son miembro del cuerpo de la iglesia, son aquellos discípulos verdaderos que entienden lo importante de orar con la iglesia. Mis amados hermanos, como pastor de esta congregación por la gracia de Dios, Iglesia Cristiana Jesús Rey de Reyes, yo no aspiro que nuestra iglesia sea una iglesia mediocre en su vida de oración. No, yo aspiro que nuestra iglesia sea una iglesia que se mueva en las dos dimensiones, que los congregantes tengan una vida personal de oración y que los congregantes tengan una vida también de oración de cuerpo, es decir, que participen de los cultos de oración, participen de los ayunos, participen de las vigilias, porque esa es la iglesia verdadera de Jesús. Yo no veo que nuestra congregación, no la visiono, mejor dicho, a nuestra congregación como una iglesia carente en esas dos dimensiones de vida de oración de aquellos que dicen ser discípulos de Jesús y que están en esa iglesia o en nuestra iglesia. Mis amados hermanos, Jesús tenía un estilo de vida de oración. Y la iglesia tenía un estilo de vida de oración. Usted lee en el libro de los Hechos. Dice que todas las tardes iban al templo para adorar los discípulos. Jesús iba al templo para adorar y para enseñar. Pero también Jesús oraba a solas. Los discípulos iban todos los días por las tardes al templo, todos los días. No de vez en cuando, todos los días iban por la tarde al templo para la adoración, y dice la escritura que los discípulos, después de adorar en el templo todos los días por la noche se reunían en casas para orar, entre otras cosas que dicen esos versículos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, donde se narra la vida de la iglesia, la vida de los discípulos, la obra del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús. Nosotros tenemos una reunión de oración unida a la semana, que es el culto de oración de los días jueves. Y casi todos los jueves, mis amados hermanos, oro con 3 o 4 fieles que han entendido que son miembros del cuerpo de esta iglesia. Y yo me pregunto dónde está el resto. No es una crítica, no es un juzgar, es una exhortación por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, que somos parte de su cuerpo, seamos no indiferentes a la vida de oración de la iglesia. Y si tú eres parte de esta iglesia porque así Dios lo ha querido, Él quiere que tú te despiertes de tu adormecimiento en tu oración personal y de tu adormecimiento en tu oración junto con la iglesia. Jesús tenía un estilo de vida de oración. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida de oración personal y congregacional. Estilo de vida significa que es parte de ti. Significa que te preocupas porque nunca te falte ese aspecto en tu diario vivir. Es una marca característica en tu vida que te vean orar con la iglesia y que tú ores de manera personal en casa. No existen los llaneros solitarios en la vida cristiana.
La vida cristiana es una vida es una vida que se desarrolla de manera personal, pero también se desarrolla corporativamente, con otros. Y para eso es la iglesia. Como cristiano que tú eres, tienes que saber que tener un estilo de vida de oración no es tan fácil. No es fácil desarrollarla. No es fácil desarrollarla como cualquier otra disciplina natural en esta vida. Pero aquí estamos hablando de una disciplina espiritual que es más difícil para desarrollarla, pero no imposible. Pero a manera que tú cedes al ordenar tu tiempo, al priorizar en la oración de cuerpo, de iglesia, en la oración personal, pues eso va a ir creciendo y se va a ir formando, desarrollando como un hábito espiritual que va a agradar a Dios, pero que también te va a traer bendición a tu vida y va a traer bendición a la vida de la iglesia. Tomar un tiempo diario para entregárselo a Dios en oración es algo que requiere de planificación, mis amados hermanos. Pero hay que hacerlo, porque Dios demanda eso de sus hijos. Hay 6 situaciones que podemos aprender en la palabra del Señor, en la que Jesús nos muestra la importancia de vivir una vida de oración. Y entendamos que una vida de oración no solo está circunscrita a lo personal, implica también participar de la oración con la iglesia, implica de orar juntos, de reunirnos para orar juntos. ¿Cómo creen ustedes que estamos logrando alcanzar un resultado como el que está alcanzando uno de los familiares de uno de nuestros hermanos que ora con nosotros los días jueves de oración? Es porque unos cuantos en la iglesia nos estamos uniendo para orar perseverantemente por la necesidad de la sanidad de este familiar. Y lo estamos logrando. Pero miren, si estamos logrando por unos pocos una bendición para alguien, ¿te puedes imaginar cuánto más lograríamos si todos los que somos parte de la iglesia nos juntáramos para orar y no solamente unos pocos? Podríamos lograr mayores y profundas cosas del poder de Dios para la iglesia, para tu vida, tu familia y para la vida de otros también. Número 1, nos enseña el Señor Jesucristo la importancia de vivir una vida de oración y las bendiciones que esto produce. Lo puede ver usted, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, verso 39 al 42. Vamos a leer Lucas 22, 39 al 42. Siempre con la palabra de Dios. Siempre con la palabra de Dios. Porque la palabra es nuestra fuente sobre la cual nosotros sacamos todas las enseñanzas. Todas las enseñanzas. Lucas 22, 39 al 42. Dice, saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía buenas costumbres y una de ellas era orar al Padre. Orar para Jesús era algo fundamental. Lo dice Lucas 22, 39 al 42. Número 1, hay que orar como una buena costumbre porque orar es algo fundamental para tu vida y para la iglesia. Orar no era algo extraño en la vida de Jesús. Para muchos sí es extraño orar. ¿Por qué? Porque no oran.
porque únicamente le piden a otros que oren por sus necesidades, pero ellos no oran por las suyas propias. Por eso les es extraño la oración. Les dices que vamos a orar y les es extraño, por eso no participan de la oración, porque no oran, no tienen disciplina de oración, no lo ven como importante, les da flojera, su carne les impide, porque ellos le permiten a su carne que les impida orar. La palabra del Señor dice que cuando se trata de orar, el Espíritu Santo en nuestro espíritu siempre produce la disposición para la oración, pero nuestra carne se resiste, dice la Escritura. Luchas contra tu carne y a veces te dejas ganar por tu carne y prefieres no orar por ver más horas televisión, por por practicar un deporte o por hacer cualquier otra cosa. Por eso la oración te es extraña. Jesús tenía disciplina porque conocía el resultado de llevar una vida de oración. Era algo muy bueno para él y sabía que también lo sería para quienes lo siguieran como discípulos. Entonces, si cambiamos nuestras costumbres para tomar más tiempo en conocer a Dios en oración, se notará en tu vida. Pero ¿sabes qué? Tu vida va a trascender espiritualmente. Número 2, en Lucas 3, 21 al 22. Veamos qué otra cosa nos enseña como importante el Señor Jesús. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Miren, ¿qué sucedió mientras Jesús oraba? El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. A Dios le complace cuando sus hijos oran. Pero noten aquí, este relato de Lucas 3, 21 al 22 registra cuando Jesús inicia o comienza su ministerio. Es el inicio del ministerio de Jesús, es el inicio del servicio de Jesús al Padre. Para Jesús, su ministerio empezó o comenzó con oración. A veces tú quieres empezar el día sin orar. A veces empiezas el trabajo sin orar. A veces empiezas tu servicio o llevas a cabo tu servicio o tu ministerio sin orar. No, eso no es correcto en las Escrituras. Jesús nos enseña que para todo lo que tenemos que iniciar y hacer cada día, sea el ministerio, sea el servicio, sea la enseñanza, sea la predicación, sea la evangelización, sea el cocinar, sea el trabajo, sea lo que sea, primero tienes que comenzar orando. Lo esencial de la oración desde el principio. Es muy importante orar desde el principio. ¿Sabes que si oras 10 minutos antes de iniciar tu día, o 1 hora, o media hora, o 45 minutos antes de iniciar tu día, puede producir que ese día sea de trascendencia y diferente a lo que podría ser ese día u otros días? La diferencia de tu día va a ser marcada porque tú inicies el día orando. Tu trabajo marcará la diferencia porque tú inicies el trabajo con oración, pidiendo dirección, sabiduría a Dios. Jesús necesitaba la dirección del Padre para la nueva etapa de su vida que estaba a punto de comenzar, que era el ministerio. ¿Y qué contigo y conmigo? ¿Qué con nosotros? ¿No necesitamos también que Dios dirija nuestra vida? ¿No es verdad que muchas veces hacemos nuestros planes y dejamos la oración como algo secundario? Hermanos, el resultado cambia dependiendo en la forma en la que hacemos las cosas. Y esto radica en si tú inicias orando
o no oras? Tercero, Lucas capítulo 5, verso 15 al 16. Dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanada de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Miren, con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús tenía una gran responsabilidad de tener que llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Y esa responsabilidad él asumió y la pudo llevar. No como una carga, sino que la llevó con gozo. ¿Por qué? Porque él oraba para poder cumplir con esa responsabilidad. Jesús invertía tiempo, como lo hemos visto en el pasaje de hoy, también en Lucas 6. Jesús invertía tiempo orando a solas. Escogió lugares especiales, como lo hemos mencionado, y horas específicas para no distraerse y enfocarse en la oración. Tenía la clara necesidad de estar a solas y conectar de forma constante con Dios el Padre. Pregunto, ¿tienes tú la clara necesidad de estar a solas en oración con el Padre y de conectarte con el Padre? ¿Tienes la clara necesidad de orar con tus hermanos en Cristo, en la iglesia, en las reuniones que la iglesia tiene para que ores? Jesús buscaba siempre, mis amados hermanos, desconectarse de todo lo que podía distraerlo y desconcentrarlo de su objetivo, que era orar y estar con el Padre. Tenemos que pagar ese sacrificio o ese costo del sacrificio, es decir, de tener que sacrificar aquello que nos gusta hacer, aquello que nos gusta compartir como tiempo en muchas cosas, para sacrificar ese tiempo, invertirlo en oración personal e invertirlo en oración con la iglesia. Hermano, la vida cristiana y el ser un discípulo implica sacrificio. Y yo te pregunto, ¿cuándo estarás dispuesto al sacrificio? ¿Cuándo estarás dispuesto a pagar el costo? ¿O es que nos llamamos discípulos únicamente por nómina y no porque realmente lo somos? ¿Cuándo vamos a cambiar nuestra filosofía de pensar y de vivir como verdaderos hijos de Dios? Todos los cristianos tenemos cosas que hacer. Todos los cristianos del primer siglo, los que iniciaron la iglesia, tenían cosas que hacer, tenían que atender a sus familias, tenían que trabajar, tenían que descansar, tenían que pasar tiempo con la familia también, tenían que trabajar en sus quehaceres cotidianos. Hoy en día no es la diferencia, todos tenemos cosas que hacer, pero a medida que tengamos más cosas que hacer, aumentará también la necesidad de tener que orar por todas esas cosas. El problema es que somos selectivos con nuestro tiempo y ponemos trabas cuando tenemos la sensación de que no debemos parar en las cosas que hacemos para meditar y orar a Dios, porque eso nos restaría el tiempo. Pero estamos percibiendo y pensando incorrectamente, porque la percepción y el entendimiento correcto es que la oración personal y con la iglesia no me resta el tiempo para lo que tengo que hacer. Al contrario, me da ventaja para que en el poco tiempo que tenga alcance lo que tal vez no pueda alcanzar si invierto más tiempo. Aleluya. Gloria a Dios y su palabra. 4. Lucas 6, capítulo 12 al 13 y capítulo 18, verso 1, los leo.
En esos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Verso 1 del capítulo 18, Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Todo tiempo fue enseñanza de Jesús y que no debían desfallecer, dice el verso 1 del capítulo 18 de Lucas. Jesús perseveraba en la oración y tomaba decisiones orando. ¿Tomas decisiones orando? ¿O tomas decisiones guiadas por ti o por otros? A veces somos un poco, y digo un poco por no ser tan exigente, a veces le consultamos a las personas que nos ayuden a tomar una decisión, en lugar de consultárselas a Dios, que es perfecto, y que la dirección que Él me puede dar para tomar una decisión nunca va a ser fallida, pero el consejo de un ser humano imperfecto sí puede fallar. Perseverancia en la oración y orar para tomar decisiones es muy importante en la vida de Jesús y tiene que ser importante en nuestra vida. La vida de oración de Jesús era una vida de oración frecuente y perseverante, es decir, siempre estaba orando. Todos los días oraba, porque tenía muchas cosas que hacer para cumplir el propósito de Dios. Tenía que tomar decisiones y necesitaba Jesús la dirección del Padre, y Él la buscaba orando. Hay cosas o situaciones que van a demandar mayor tiempo de oración en nuestras vidas, hermanos. Jesús sabía que tenía que tomar una decisión muy importante como hombre, que ya lo sabía como hijo de Dios. Elegir personas que los acompañasen de una forma especial y trascendiera a través de ellos la misión que él estaba iniciando. La elección requería de oración y dirección del Padre. Necesitaba Jesús de la dirección del Padre. Ahora, si Jesús, hombre perfecto, necesitaba la dirección del Padre, ¿cuánto más tú y yo, que somos hombres imperfectos, necesitamos de la dirección del Padre y necesitamos de la guía para tomar nuestras decisiones? La guía de Dios, la guía de la palabra de Dios. Siempre estamos enfrentando el tener que escoger de una u otra manera en nuestras vidas y todos los días. Siempre estamos enfrentando la toma de decisiones. Necesitamos dirección de Dios. Por eso debemos orar. Lucas 9, 18 al 20. Lucas 5, 18 y 19 al 20. Perdón, Lucas 9, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y ustedes, les dice Jesús a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó, y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Jesús enseñó que orar es una condición para crecer espiritualmente. Los discípulos estaban siendo enseñados en la oración por Jesús. Y es porque Pedro estaba practicando la oración. Había crecido ya un poco espiritualmente y había crecido la revelación del Padre en él. Cuanto más ores, es decir, cuanto más te preocupes en tener tu vida de oración personal y con la iglesia, tú vas a crecer espiritualmente. El entendimiento espiritual va a crecer. La revelación de la palabra va a crecer en tu vida. Orar es una condición para el crecimiento espiritual y Jesús lo está mostrando aquí.
en este pasaje. Jesús nos ayuda a crecer mediante la oración. Nuestra comunicación con Dios mediante la oración nos ayuda a conocer detalles acerca de lo que Dios es. Dios decidió comunicarse contigo mediante el estudio de la palabra y la oración para crecer espiritualmente en el conocimiento de Jesús. Jesús oraba constantemente por sus discípulos para que sean preparados para servirle y para que sean preparados y sepan cómo enfrentar todo lo que sufrirían ellos después de su muerte. Cuando Jesús estaba orando por los discípulos, oraba y les decía en el Juan 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estaba orando Jesús por los discípulos y estaba pidiendo que los discípulos que ya habían recibido la vida eterna, estaban recibiendo la vida eterna, o a punto de recibir la vida eterna, porque Jesús todavía no había sido crucificado y resucitado, les dice, estaba orando para que ellos lo conocieran más a Él, para que lo conozcan a Él como el único Dios verdadero y para que lo conozcan a Jesús como aquel que había sido enviado. Mis amados, Lucas 11:1 nos muestra una sexta importancia de por qué debemos desarrollar estas dos dimensiones de la oración en nuestras vidas, la personal y la de congregación. Lucas 11:1 dice, aconteció que estando Jesús orando, dice, en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Jesús nos enseña aquí que con su vida de oración, Él despertó el interés por la oración en la vida de sus discípulos. Cuando los discípulos vieron la vida de oración de Jesús y escuchaban cómo oraba Jesús, ellos percibieron la dimensión de la oración de Jesús en su espíritu. Y ellos se dieron cuenta que ellos necesitaban aprender a orar para entrar en esa dimensión espiritual que Jesús entraba. Pero fue la vida de oración de Jesús que ellos vieron y la oración de Jesús que ellos estaban escuchando siempre cuando lo acompañaban a orar a Jesús, que despertó en ellos el interés por la oración. Y yo te pregunto, ¿eres un agente por medio del cual otros en la iglesia se pueden inspirar también para desear orar con la iglesia y para inspirarse a orar de manera personal? ¿O eres un agente que apaga la oración de cuerpo y la oración personal en la vida de otros porque tú no oras ni con la iglesia ni en tu vida personal? Las personas que nos rodean, hermanos, necesitan ver el resultado de nuestras creencias en nuestra vida de fe diariamente. Quieren ver el fruto de nuestra relación con Dios para comprobar el poder de Dios en la vida de las personas. Entonces, un estilo de vida práctica de oración va a causar influencia y ánimo a otros para que también deseen esa misma vida de oración para sus vidas. ¿Con qué autoridad le vamos a decir a alguien en la iglesia? Participa del culto de oración si tú no participas del culto de oración. Participa de los 15 minutos de oración en ciertos días si tú tampoco participas. Y de repente la persona te va a hacer caso, pero de pronto se va a dar cuenta que cuando participa a la oración de la iglesia, se da cuenta que tú nunca estás. Entonces, ¿qué va a pensar y va a entender esa persona en la iglesia? Que no es importante orar con la iglesia. Entonces va a dejar de hacerlo. Entonces, ¿qué estaría sucediendo? Que tú estarías formando incorrectamente en la vida de fe a una persona. Y eso será demandado por el Señor Jesucristo en tu vida o en nuestras vidas. Seamos conscientes de la importancia que tiene la oración personal
y de congregación. Y mis hermanos, iglesia amada, pidámosle a Dios las fuerzas, las ganas de tomar decisiones para apartarnos en algo tan importante como separar tiempo para entregárselo en oración a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado y enseñado como tú has querido y me has enseñado. Tu palabra es como un espejo que nos hace ver nuestras realidades. Tu palabra es exhortación. Tu palabra redarguye. Tu palabra corrige. Tu palabra, Señor, exhorta. Tu palabra anima. Tu palabra enseña, entrena y capacita. Señor, que nuestra iglesia, nuestra vida de iglesia, sea una iglesia que crezca constantemente en la oración personal y en la oración corporal o en la oración del cuerpo de Cristo, de iglesia. Ayúdanos, ayúdales a todos los que son parte de esta iglesia a tener crecimiento en este principio importante que debe estar presente siempre en la vida de los verdaderos seguidores de Jesús, y nosotros somos tus discípulos. Que la palabra sea plomada en el corazón y dé su fruto por medio del poder de tu Espíritu en todos los que la hemos recibido en esta noche, como palabra que realmente viene de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y continúen meditando y teniendo una linda noche. Dios les bendiga.